Hello, everyone. I hope you're all healthy and well. Hola a todos, espero que se encuentren sanos y salvos. Bienvenidos a la siguiente charla de webinars de oro de astrofísica. La conferencista de hoy es Suzanne Staggs, profesora de la Universidad de Princeton. Yo soy Thomas Pusia y en conjunto con Evelyn Johnston hemos organizado el webinar de hoy. Tal como los anteriores, tenemos interpretación simultánea entregada por el señor Patricio González, quien interpretará simultáneamente al español. Pueden escuchar la interpretación al español de la conferencia al pinchar el botón de interpretación que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana del Zoom y seleccionar español. We would like to acknowledge the También generous... queremos agradecer el generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, también conocido como CATA por su acrónimo en español, por posibilitar esta conferencia. Muchas gracias por todos sus comentarios y sugerencias. Si están viendo esto por la grabación en YouTube, dejen sus comentarios abajo. Si quieren apoyar la serie de los webinars de oro o darnos su opinión, por favor envíenos en la opinión al correo electrónico o tipen y dejen un comentario. Para las preguntas en Zoom, escríbala en la ventana de preguntas y seleccionamos las mejores para más tarde. Quiero presentar los panelistas, por supuesto, la oradora, Suzanne, Patricio, el intérprete de la Facultad de Astrofísica en PUC, tenemos Rolando Durner, y también alumnos Manuel Solimano, Enrique Payas, y también tenemos el placer de darle la bienvenida a Julie B. Nantais, profesora de la Universidad Andrés Bello de Santiago, Cristóbal Sifón, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Julio Navarro, profesor de astrofísica de la Universidad de Victoria, British Columbia, Canadá. Y también tenemos el equipo de excelentes gerentes de preguntas y respuestas, Daniela Fernández y Carol Rojas. Es nuestro placer presentar a Suzanne Staggs como la oradora de hoy. Suzanne estudió su licenciatura en física en la Universidad de Rice, terminando el año 1987, para después trasladarse a la Universidad de Princeton para su doctorado, otorgado el año 1993. Después de su doctorado fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Chicago 3 años antes de unirse a la Facultad de Princeton en año 1996. Su trabajo se centra en experimentos para tomar medidas de la radiación de fondo de microondas cósmicos, que fue creada durante la época de recombinación en el universo temprano. Suzanne es la investigadora principal del proyecto ACT-POL avanzado, que es la generación actual del telescopio cosmológico de Atacama, conocido también como ACT. El ACT es un telescopio de 6 metros ubicados en el norte de Chile, que tiene la creación de mapas y características de escala fina, estudiando el fondo de radiación cósmica de microondas y también que mapea y proporciona explicaciones del universo y su evolución hasta el estado actual. Hoy Susana hablará del trabajo trazando la trayectoria del universo con el telescopio cosmológico de Atacama. Suzanne. Genial, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, bienvenidos. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias por invitarme. Me encantaría estar ahí en persona, pero esto es una buena segunda opción. Voy a comenzar las diapositivas con esta gran foto del ACT que fue tomado por Rolando Durner con uno de sus drones del telescopio de cosmología Atacama, ACT en adelante. Y quiero comenzar con este tipo de foto porque hay dos cosas que quiero hacer hoy. Primero, quiero mostrarles algo que se puede hacer recientemente con los mapas de radiación cósmica de fondo, CMB en adelante, con el telescopio de cosmología Atacama, ACT. Y también quiero mostrarles detalles de cómo se pasa de fotones y los resultados cosmológicos que se están estudiando ahora. El desglose de la charla es que voy a comenzar al definir la radiación cósmica de fondo como algo que fija las condiciones iniciales del problema para el universo. Y también voy a hablar un poco del instrumento ACT y también llegando a los resultados recientes
con ACT y el parámetro H no, que es un parámetro que explica la expansión del universo. Tengo el subtítulo de la charla que dice predecir el universo de hoy mirando al pasado con un gran disco en el desierto. La CMB como condiciones iniciales se trata de ver el pasado. Así que antes de entrar de lleno a eso, me gustaría hablar de algunas de las características empíricas del universo. Cuando vemos el universo, vemos que el universo está en expansión y sabemos esto porque esencialmente todas las otras galaxias están recibiendo, se están alejando de nosotros, destacado por Hubble hace 90 años atrás. La curva de la línea, la inclinación, es el parámetro de Hubble conocido como H0, H sub 0. Y otra verdad del universo es que parece ser isotrópico aproximadamente en la gran escala. Pueden ver que la imagen inferior que vemos en pantalla muestra la distribución de galaxias que se observan en el infrarrojo. Pueden ver el número de puntos es aproximadamente isotrópicamente distribuida. Por el otro lado, en el fondo de la diapositiva está esta hermosa imagen del telescopio Hubble de Ultra Deep Field. Y algo que no se puede negar de esta imagen es que muestra este enorme rango dinámico donde hay galaxias que tienen agujeros negros en su centro y entre medio está el vacío del espacio. El universo hoy en día tiene, digamos, aglomeraciones. La hipótesis de ver esas observaciones empíricas es que el universo está evolucionando de un estado más homogéneo de lo que vemos cuando vemos la distribución a gran escala de las galaxias. Y sabemos esto porque las estructuras surgen siempre constantemente de este accionamiento de la gravedad. Ahora, la CMB y sus mapas mapea el estado uniforme del universo de las mediciones que fueron realizadas a final del siglo pasado. Los dos círculos simplemente muestran los hemisferios norte y sur de las esferas celestiales. Y si ven la barra de color va de menos 100 millones de grados Kelvin a más 100 millones de grados Kelvin. Son fluctuaciones y en el fondo de la diapositiva combina datos de un satélite reciente que se llama Planck y los datos ACT. Esta es una diapositiva que se ve comúnmente porque simplemente es un bello gráfico que resume la historia del universo. El tiempo aumenta de la izquierda a la derecha en esta diapositiva. Piensen en la CMB como que surgió de un tiempo mucho más sencillo del universo, cuando el universo estaba lleno de plasma, con solamente pequeñas variaciones en la densidad del plasma, y al expandirse y enfriarse el universo, el plasma se enfría y libera la radiación que tenía adentro para que pueda viajar sin impedimento para los siguientes 14 mil millones de años. Ahora, al enfriarse el plasma, no hay suficiente energía en la radiación que contenía antes para poder desmoronar o desarmar las moléculas de hidrógeno. Por lo tanto, los contenidos del universo se vuelven neutros y no tienen esta distracción de partículas ionizadas electromagnéticas para interferir con la radiación mientras avanza o intenta avanzar. Lo que sucede es que en la CMB se ven patrones que surgen debido a física que se entiende muy bien: gravedad, electromagnética, movimiento electroarmónico, y esto nos permite deducir propiedades sencillas del universo temprano, incluyendo la proporción relativa de su contenido. Bien, ¿y qué pasa
de cómo se ve la CMB como cuando se trata de visualizar. Este es el CMB del satélite Planck, la escala de colores más o menos 300, y aquí vemos la temperatura promedio es 3 Kelvin. Así que la barra de color es más o menos 300 partes por 1.000 millones. Es algo que es liso y algo es que es un poco fome como mapa, tiene solamente algunos baches. En vez de eso, nos gusta ver el mapa en espacio armónico. Lo que está a la izquierda son los resultados de tomar los datos de toda la esfera celestial y expandirlo y tomar la coeficiente de estas expansiones, promediándolas a través de el momento multipolar M, que tiene que ver con que si hay una dependencias direccionales al CMB y ver el cuadrado del promedio. Así que esto es lo que se ve en Y, se multiplica por un par de constantes, unas pocas constantes. Pero lo que se destaca aquí, comparado al mapa del CMB de temperatura, es que este sí es una estructura emocionante y rica en datos cuando se plotea así. Ahora, esto lo llamé campos aleatorizados gaussianos porque es así como es en el mapa de temperatura de SMB y en la polarización. Son representados por un campo aleatorizado gaussiano. Así que no hay una dirección preferida y no se pierde nada al realizar esta compresión. Debo decir que ambas, la temperatura y polarización, se muestran en este ploteo. La temperatura es la curva superior y la polarización es representada por estas dos cosas que son MB, que voy a mencionar más adelante. Bien, la estructura es rica y la modelamos. Creemos que podemos modelarla porque queremos entender la física, tal como habíamos mencionado antes. Lo que creemos que sucede es que, volviendo a la etapa muy temprana, cuando existía el plasma, existía un campo de 3-dimensional de energía subyacente. No tenemos mucha información, pero lo modelamos aquí. K es el vector 3-dimensional y solamente lo graficamos de esta forma. Y lo que encontramos, a pesar de que había dicho de fome, aburrido verlo en espacio real, hay que verlo en espacio armónico, hay algo interesante en el espacio real, el espacio actual, y esta es, a mí parecer, un ploteo hermoso que vino del satélite WMAP. Está el copy, está el Planck, y entre medio está el WMAP. Y el ploteo de WMAP hizo lo siguiente: tomó un mapa de todo el cielo y cada punto donde había una fluctuación negativa, un punto frío, apilaban todos estos puntos fríos encima el uno del otro, y al obtener esto obtuvieron algo que se veía como un pozo frío al medio. Resulta que un punto frío como este es representativo de una sobredensidad de plasma en esa región, con detalles que tienen que ver con que hay un tipo de pozo gravitacional en esa ubicación, por lo tanto los fotones tienen que salir y se hace ver como que están más fríos al tener que salir. Imagínense volver en esta época y estar muy alejado del centro de esto, de esta caída. No puede estar más lejos que la información, pero está dentro de 1.2 grados. Ahora, al estar tan lejos, lo único que importa a las partículas es la gravedad. Esto significa que la plasma, debido a la gravedad, va a fluir hacia adentro, al centro de este pozo. Ahora, mientras la plasma se acerca al pozo, cuando se acerca al horizonte de sonido, que es 0.6 grados, entonces el flujo hacia el interior de los fotones empieza a comprimirse
porque están tratando de apilar cosas en ese pozo potencial. Eventualmente, el plasma empieza a fluir de vuelta hacia afuera. Cuando eso sucede, está el plasma fluyendo hacia adentro y hacia afuera, y se ven estos campos, estos anillos de interferencia. ¿Qué es lo que se empieza a ver en esta imagen en particular? Muy bien. Este proceso de flujo de plasma hacia adentro y hacia afuera es un proceso armónico sencillo. Los resultados presentan estos cambios y movimientos en la estructura de energía. Muy bien. Con esa comprensión podemos hacer calzar el espectro de energía y solamente requiere 6 parámetros y se puede tener un buen calce. Las líneas en el ploteo se dividen a hacer calzar 6 parámetros, los 2 que están en el espectro 3D arriba y los 4 otros parámetros que se relacionan a la densidad de bariones, la de materia fría pura, que están atrás en esta épica, y la actual densidad que supone que el universo es plano, y la reionización del pozo óptico. La radiación se libera una vez que se enfría y viaja sin impedimento. Bueno, es casi cierto, se puede dispersar con partículas que consecuentemente están ionizadas. Ahora, un poco más el CMB, el ploteo a la izquierda no solamente incluye las fluctuaciones de intensidad en la CMB que llamamos fluctuaciones de temperatura, sino las fluctuaciones de polarización. De hecho, en esta diapositiva agregué el hecho de que hay una correlación cruzada entre la temperatura y polarización por lo siguiente. Las oscilaciones acústicas, que se describe así muchas veces, las oscilaciones acústicas en sí pueden crear cuadrupolos en el plasma. Lo voy a decir que de otra forma, que crean variaciones en la densidad del plasma. Y cuando se tiene densidades del plasma que se ven con 4 polos en relación a un punto específico, como en el diagrama, se deberían imaginar un electrón en un punto, y si el electrón ve una distribución de 4 polos de radiación, entonces cuando el campo eléctrico choca con el electrón, hace que radie con radiación dipolo, de tal forma que la radiación subsecuente va a estar bipolarizada. Ahora, la razón de que se puede ver los 4 polos no es, como había dicho anteriormente, que hay grandes variedades de densidad en la radiación, sino por todo el flujo hacia adentro, el flujo hacia afuera. Así que distintas partes del plasma tienen distintas velocidades, lo que crea el efecto Doppler, y esto puede crear este tipo de patrones cuadrupolares. Ahora, la polarización CMB esencialmente traza la velocidad del plasma primordial. Por lo tanto, está la temperatura que nos habla de la intensidad del número de fotones en distintos lugares, tal como la densidad de la radiación, y la polarización de la CMB habla de la velocidad. El tener la información de ambos, la temperatura y la polarización, le da información real, pero tal como había dicho antes, podemos hacer calzar todo este espectro energéticos con 6 parámetros bastante bien hasta ahora. Y después está el código. Ahora, en relación a los otros ploteos que mostré de apilar puntos fríos, lo que hizo WMAP cuando publicaron el stack de temperaturas, también publicaron este ploteo de polarización. Este ploteo de polarización es tan frío porque resulta que cuando el plasma fluye hacia adentro, si se imaginan, cuando el plasma está fluyendo hacia adentro y volviéndose cada vez más rápido al fluir hacia adentro, naturalmente va a haber 4 polos. Cada uno de los electrones en ese flujo va a tener 4 polos, cuadropolos alrededor de ellos, porque las partículas adelante y atrás
aparentemente se están alejando y los vecinos aparentemente se están acercando. Esto da este patrón de radiación tangencial que ven aquí. A ver, no puedo colocar el cursor ahí, pero bien. De cualquier forma, a la derecha está el patrón tangencial. Y después, cuando la plasma empieza a fluir hacia afuera, se obtiene el efecto opuesto. Si uno piensa en las señales de la velocidad relativa, cambian de lugar. En vez de tener una polarización tangencial, existe esta polarización radial. Y eso es interesante porque las polarizaciones como patrones radiales y tangenciales tienen simetrías específicas. Y si ven en un espejo, una simetría se ve igual, es una paridad igualitaria. Ahora, la razón de que el espectro energético a la izquierda se llama EE y BB, o TT, perdón, es porque parte de la polarización que demuestra este tipo de paridad igual es EE, pero también se puede tener patrones que no demuestran esto y en vez de eso tendrían el signo opuesto. Si lo vieran en el espejo se verían invertidos y eso llamamos BB. Hay toda una historia tras polarizaciones EE y BB. La BB no es producida naturalmente por las aislaciones acústicas como la EE, por lo tanto hay otra fuente primordial posible que son las ondas gravitacionales que quedaban de la época más temprana de inflación del universo, pero no vamos a hablar de eso hoy. En vez de eso, vamos a empezar a hablar del instrumento ACT. En términos de la historia, la línea de predecir el universo de hoy en día, mirando el pasado con el gran disco en el desierto. Ahora vamos a hablar de ese gran disco en el desierto. Para hacer eso, primero quiero reconocer la gran colaboración del telescopio de cosmología de Atacama, cuyo algunos miembros integran el panel. Estoy honrada que están aquí. La colaboración de ACT es enorme, tiene mucho trabajo ardua y tiene muchos héroes de la ciencia. Me gustaría agradecer al equipo por todo su trabajo en ambos, el lado experimental y analítico, y también específicamente por todos los materiales que han creado para charlas como esta, el cual estoy presentando. La foto de aquí es del año 2019, porque no, por supuesto, tuvimos una reunión cara a cara este año. Ahora, si ven de cerca, hay algunos de los colegas chilenos, algunos están en el panel, otros no, incluyendo Rolando, Cristóbal y el señor Gallardo, que también creo que llegó. Había mencionado el satélite Planck. El satélite Planck ha realizado un trabajo increíble, ha hecho mapas increíbles de todo el cielo y mapas particularmente hermosos de la temperatura. Ahora, como el satélite tiene espejos y un tamaño limitado físico, su resolución es algo limitada. ACT fue diseñado para complementar Planck, para crear mapas MB de muy alta resolución, y estos mapas permiten una gran gama de ciencia, la mayoría de la cual no vamos a ver ahora, pero que va a ser importante para algunos panelistas, por supuesto. Como saben, más que yo, el desierto de Atacama, lo que yo llamaría un desierto increíblemente seco, el más árido del mundo, y ACT está a 5.200 metros en el desierto de Atacama, segunda región de Chile, y ustedes probablemente ven imágenes satelitales que clarifican qué tan seco es el desierto, y es increíble para nosotros, es porque el agua absorbe e emite radiación de microondas. Ahora, este desierto nos permite, por lo tanto, la vista más clara del cielo. Otra cosa genial de Chile y la ubicación del ACT es que es casi cerca del Ecuador, está a 23 grados al sur, y hay dos sitios increíbles, tres para la CMB.
uno está en el espacio, sí. Y en la Tierra, uno está aquí y el otro sitio en la Tierra está en el Polo Sur. La cosa con el Polo Sur, como está en un polo, solamente puede ver como un domo, como un límite, no todo el cielo como si lo vieran cerca del Ecuador. Por lo tanto, da un tipo de complementariedad entre instrumentos que están en el desierto de Atacama comparado a aquellos que están en el Polo Sur. Bien, ACT es un telescopio de 6 metros off-axis que le da una resolución de arc minuto y está en un desierto totalmente seco. Estas son imágenes de diseño que muestran el hecho de que el primario de 6 metros tiene un número de paneles, 72 paneles. Cada, lo voy a decir más adelante quizás, pero cada panel individual tiene una forma maquinada que tiene una diferencia de 2 micrones. Ahora, esta es la parte de 6 metros y hay un reflector secundario de 2 metros y todo el instrumento está dentro de una pantalla terrestre de 11 metros que la protege de la radiación. Ahora, aquí se ve la traza de rayos de luz, llega la luz, golpea el espejo a la derecha y después golpea el espejo secundario, entra al receptor que está en la cabina por debajo del resto del telescopio. Muy bien, aquí está una foto real. El telescopio se parece como la otra imagen, me gustaría pensar que es así, y debido a dónde está situado en el plató del Parque Astronómico de Atacama, que es este plató, esta planicie, y hay algunos vecinos a la izquierda que se está volviendo un gran sitio para observaciones en Chile. Antes de ir al campo, tuvimos prototipos para probar la cámara a la izquierda que colocamos en el techo de Princeton y uno que crearon con los colegas de Rolando que hicieron de jengibre, dulce jengibre a la derecha. Es algo entretenido que mostrar. Ahora, aquí vemos imágenes reales del telescopio cuando estaba siendo construido en Vancouver y fue enviado a Chile, y estas son las imágenes de él al ser cargado en la embarcación. A la derecha está la imagen de los 72 paneles del espejo principal visto desde el espejo secundario. Lo que quiero decir del telescopio es que los 72 paneles, cada panel tiene un tipo de aspereza en superficie de 2-3 micrones, pero hay que juntarlos todos y que toda la forma del espejo sea la forma de diseño, y esto se puede lograr porque hay actuadores, accionadores para mover los paneles por atrás para posicionarlos. Sin embargo, se puede hacer solamente con un conjunto de medidas precisas de paneles, y todo el programa de que lograra eso fue liderado por Rolando Turner. Y es cierto que sin ese trabajo no se pudo lograr esto. Bien. De alguna forma, un momento, por favor. No puedo leer el título, pero una de las cosas interesantes de cómo se arman las cámaras es algo que era novedoso el 2007 cuando lo hacíamos, era que separamos, bueno, es como tener 3 cámaras en un criostato, y esto fue poco convencional en el momento porque queríamos que toda la luz entre, ingrese, y que se dividan los distintos componentes de frecuencia una vez que entra el criostato, pero quisimos
mantener los distintos componentes de frecuencia en cada uno de sus componentes. Es modular, lo que significa que los componentes son más pequeños y resultan en buena calidad de imagen porque pueden controlar una menor cantidad de plano focal al diseñar la óptica para eliminar imperfecciones. Otra cosa que hicimos es que utilizamos el licio para los lentes. Esto es bueno utilizar porque tiene una buena constante dieléctrica, lo que significa que hay buenos reflejos cuando van del criostato o el índice de aire a este 3.4 en los lentes, por lo tanto tiene que tener una buena capa de antirreflejo. El colega que estaba en Michigan está en Chicago ahora, Jeff McNabb, él crea estas capas de metamateriales que literalmente quita material de una forma inteligente para pasar del índice de aire al índice de silicio que se ve abajo a la derecha. Otro punto novedoso de ACT es que operamos a 100 milikelvin y hacemos eso con un refrigerador de dilución. Era un poco alocado el 2014 tomar una refrigeración de dilución. A ese nivel no era común antes, pero realmente queríamos hacerlo para llegar a estas bajas temperaturas que hace que los detectores sean más sensibles y logra mayor capacidad de enfriamiento y se puede ejecutar el instrumento 24/7 sin tener que calentarlo y reciclarlo para enfriarlo. Resulta que este tipo de apuesta realmente dio frutos y también ahora es una forma muy utilizada de operar estos días y debo decir que ahí está mi colega Mike Nimac realmente empujó que se debería operar estos detectores a 100 milikelvins para la refrigeración y realmente escucharlos rindió frutos. Esta es la misma imagen de antes que muestra cómo se ve el criostato, pero lo giré un poco para hacer algo tan entretenido donde se transforma en lo real con la antigua estudiante de pregrado Parige. Otra cosa que tenía mencionar a mi parecer es que ACT tiene tipo de detectores, utilizamos volómetros de bordes de sensores, lo que da el termómetro al tener el volómetro. El volómetro es básicamente un punto de absorción que tiene un vínculo térmico débil cuando hay radiación. El absortor de absorción se mide cuánto se calentó con un termómetro. La TES es un superconductor que está cerca de la temperatura crítica y por lo tanto tiene un fuerte cambio en su resistencia para poder medir el pozo de temperatura. Ahora, lo entretenido del TES es que si colocan ese resistor, si colocan un voltaje, al colocar un pequeño resistor aquí en un circuito paralelo, creo que lo mostré en la imagen. Entonces, con el sesgo de voltaje, al subir la temperatura, sube la resistencia, y esto significa que la potencia eléctrica que se disipa también la absorción por el termómetro, esto se ve como cuadrado dividido por R, cuando R aumenta la cantidad adicional de temperatura depositada en el volómetro baja y es una retroalimentación negativa que permite que el dispositivo esté en una temperatura constante y se opera así. Y después utilizamos trucos bastante entretenidos también que fueron inventados en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología para leer los miles de detectores. Ahora, para que Rolando se ría, le voy a mostrar esta imagen antigua de el primer conjunto de detectores de ACT, que era este conjunto de
32 por 32 a punto de absorción de 1 milímetro cuadrado y fue creado en esta forma local que los colegas de Carter inventaron, donde se toma una parte de silicio y se crea un cuadrado de 1 milímetro que es muy, muy delgado, un par de micrones de grosor y de medio milímetro de grosor, y después crea estas pequeñas patitas, estas piernas, y después dobla el silicio para crear estas patas, estas piernas, y después se tiene esta fila de cuadrados. Lo que es más moderno ahora es lo que hacemos para la segunda cámara de ACT, donde están estos conjuntos de detectores que eran dos dimensionales, pero para la segunda cámara teníamos 6 de estos conjuntos hexagonales detrás de los alimentadores y teníamos estos 3 de forma rara que llamamos semi-hexagonales. Para el segundo conjunto, aparte de estos cambios de 2 dimensiones, también comenzamos a utilizar detectores que eran sensibles ante la polarización. Con esto se pudo medir los modos MB. Y esta es una imagen de uno de los conjuntos al completarlos. Y para la tercera cámara ACT, que no solamente digo que es moderno, sino es increíble, es que ahora los detectores tienen el mismo tamaño que los cuernos de alimentación, son 150 milímetros, todo un conjunto de detección, y colocamos la electrónica de apoyo por fuera. Y otra cosa que realmente hace nuestra vida mucho más fácil es que cambiamos el material que se utiliza para este super conector con el sensor de transición, y este material es muy estable y reproducible y fácil de utilizar. Y otra cosa que debería mencionar es que la última cámara de ACT y la anterior son sensibles ante la polarización y tienen distintos componentes y frecuencias a las cuales son sensibles. El anterior tiene una cámara que operaba a 100 GHz y 150 GHz y dos más a 150 GHz. Ahora con la tercera cámara tenemos un conjunto que puede operar tan bajo como 30, 40 gigahertz y otra que opera 100 y 150 y otras 220 y dos que operan simultáneamente a 100 y 150. Aquí hay más gente del laboratorio después de completar los conjuntos. Muy bien, voy a hablar lo último de ACT y cómo toda esta instrumentación se utiliza en una variedad de mediciones. Ahora, antes de hacer eso, tengo que pausar porque quizá sepan, mi colega Jim Peebles ganó el premio Nobel hace un poco más de un año atrás, y cuando fue entrevistado en el teléfono hizo el comentario que en el momento que él estaba entrando a la cosmología estaba inquieto porque las observaciones experimentales eran tan modestas. Yo creo que ahora él siente lo contrario y estoy contenta que ACT es parte del conjunto de datos disponibles para la cosmología. Bien, ahora quiero hablar de ACT y el parámetro de Hubble. La expansión del universo se describe por un factor de escala A, y esto le da un tamaño típico en el universo, y el hecho de que el universo está en expansión significa que el tamaño típico aumenta. El parámetro de Hubble es definido tal como se muestra aquí, como un derivado de A dividido por A en sí. Hay un par de definiciones más que hoy el valor del factor de escala se toma como 0,1. Antes era más pequeño en el pasado, y ya ahora definimos el valor del parámetro de Hubble como H naught. Para aquellos que les gusta pensar en el desplazamiento al rojo y el factor de escala, y A es una inversa que tiene que agregar 1 a Z antes. Muy bien, y la idea que quiero destacar en nuestra discusión de
ACT y H sub 0 es que pueden predecir el universo de hoy al ver la CMB, que era como ver el pasado, y por supuesto lo hicimos en nuestro caso, lo hicimos con el gran disco en el desierto. Aquí hay una imagen del espectro de potencia, tal como me dio por Planck, porque esta es la diapositiva que tenía en el conjunto de diapositivas. Si se ven levemente distintas a las anteriores, le voy a contar un secreto. Eso es porque en este caso el eje Y es lineal, y cuando la gente le muestra este tipo de ploteo, hay muchas cosas raras en el eje X. Por ejemplo, si ven el eje X aquí, hay un binning interesante que sucede aquí. La gente hace que sea más fácil ver lo interesante en el espectro. Esta es una figura de este tutorial increíble de la Universidad de Chicago acerca del CMB. Esta imagen es para recordarnos que las distancias en co-movimiento se relacionan a los diámetros que subatienden de acuerdo a la geometría del universo. Nosotros vamos a decir que la geometría del universo es plana. Por lo tanto, el triángulo normal que uno dibujaría, si es que conocen la distancia del pasado y conocen la distancia, pueden triangular el ángulo. Plano, sí. Lo que podemos hacer después es que se puede decir que hay una escala de largo indicado en los ploteos con los puntos fríos, y es interesante porque es el horizonte de sonido, es qué tan lejos pudo haber viajado el sonido en el universo primordial. Y el horizonte de sonido en co-movimiento se relaciona al ángulo θs, que se puede ver en muchos lugares en el espectro de potencia primordial debido a cómo las oscilaciones acústicas se muestran en el espectro de potencia. Es bastante sencillo determinar este ZS de la física común. Creemos cuáles son las subs, el largo físico. Tal como había dicho, el largo físico sub S depende del parámetro de Hubble, pero voy a explicar por qué no nos preocupa tanto de eso más adelante. Pero esta distancia, este ángulo S entre S y la superficie de la última dispersión, que es el tiempo de liberación de la CMB hacia nosotros, este parámetro depende del parámetro Hubble, porque el parámetro Hubble describe cómo el universo se expande al pasar el tiempo. Así que cómo el universo se expande determina qué tan lejos está esa épica. Y después tenemos otro hecho, otra simplificación de las ecuaciones de Einstein y su reempaquetamiento por Friedman. Logramos esta relación entre el parámetro de Hubble y la densidad energética del universo. Aquí vemos que está la energía de densidad del universo relacionada al parámetro de Hubble. Conocemos mucho de esta densidad energética porque la densidad energética de materia se vuelve más pequeño al cuadrar el factor de escala, porque es como el volumen. Y la radiación se vuelve más pequeño por el factor de escala al cuarto poder, a la cuarta potencia, porque la temperatura también se vuelve más pequeña, entre otros factores. Y los neutrinos están en un punto intermedio porque son como la radiación en la etapa temprana, cuando están candentes, y al expandirse el universo se enfrían y actúan más como materia. Esa también es una curva de la densidad energética de los neutrinos. Y la energía oscura tiene esta característica loca de que si es lambda,
entonces hay un valor constante de la energía constante, de la densidad de energía oscura. Ahora, con estas curvas pueden dibujar esta curva azul, claro, celeste, de como en función de desplazamiento rojo, la pude haber dibujado como factor de escala. Este valor en particular está normalizado. Para que llegue a 1 hoy, habría que multiplicarlo para darle unidades. Había dicho antes que el horizonte de sonido depende del Hubble, del parámetro de Hubble, pero depende solamente de la etapa temprana hasta la época de la CMB, porque es una distancia que existía en ese tiempo. Esta imagen tiene la idea de convencerles que sabemos mucho del universo y prácticamente todo lo que importa del universo de antes es que estaba llena de radiación y una cierta cantidad de materia, y la materia oscura era tan pequeña comparándolos. Pero depende de la densidad de bariones que intentamos medir, de la forma de el patrón de CMB. Y la densidad de fotones se conoce muy bien porque medimos la temperatura de CMB hoy día, lo que nos da la cantidad de fotones por centímetro cúbico. Por lo tanto, nos queda que el Hz depende de la densidad de materia. Resumiendo, el horizonte de sonido depende de la dinámica antes de que la energía oscura empezó a importar, pero no es cierto para esta distancia, que depende de la dinámica reciente. Y para mostrarles estos ploteos, para que puedan en su mente integrar la constante de Hubble, este es un ploteo para lambda CDM y este es un ploteo para un universo plano, así que la materia se tuvo que agrandar cuando no había lambda CDM. Pueden ver la trayectoria de HZ cambia. Muy bien. Así que la idea del argumento de CMB, de la soberbia de este argumento de que medimos el parámetro anterior del universo temprano, podemos tomar estas condiciones iniciales y unas pocas informaciones más, como por ejemplo pensar que el universo es plano y algo de información acerca de la cantidad de energía oscura que tenemos ahora, y podemos simplemente adivinar, podemos plotear como la curva en celeste que nos dice cuál debería ser la constante de Hubble. Y para esta imagen la normalicé como 1, pero no tuve que hacerlo. Esta es la idea, que podemos tomar la CMB y tener otra traza, otro rastreador, pero solamente podemos tomar información de la época temprana del universo y predecir cuál debería ser la constante de Hubble hoy en día. Tal como ha sido dicho anteriormente muchas veces, por Adam Rees especialmente, eso no da el mismo resultado como si uno utiliza la supernova y trata de medir la constante de Hubble hoy en día. Adam Rees, aún más con sus colegas, ve que con sus colegas si toma las mediciones tempranas del universo propagándolas hacia adelante, se obtienen otras mediciones que él muestra aquí, que son dominadas por las mediciones de supernova por la constante de Hubble. El plan sería que CMB define las condiciones iniciales del universo y esto determina cómo el universo se expande. Y esto permite que CMB prediga el universo, pero no es fácil, los errores son pequeños. Lo que se ve en el ploteo izquierdo es el estado, lo que está circulado aquí, muestra la medición hecha, esta forma de estimar cuál sería la constante de Hubble por Planck en 2018, los errores eran muy pequeños, pero los efectos de la constante de Hubble en el espectro de CMB también son pequeños. Ayola hizo este ploteo sencillo demostrando cómo se vería el espectro de potencia
y la diferencia entre este ploteo gris y azul para los valores H0 altos y bajos. Es difícil. Y debería decir que, ¿qué pasa? Que solamente el satélite Planck tiene un error, tiene algún tipo de efecto sistemático que hace difícil tomar esta medida. Hubo un paper el 2013 que trató de estimar la constante de Hubble sin Planck, pero no fue bastante restrictivo, como ven aquí. Y es por eso que queríamos traer los datos de la ACT para tener una medición que tuviera una potencia comparable a Planck, para realmente ver si Planck tenía algún efecto sistemático. Voy a pasar rápidamente por estas últimas diapositivas porque se nos está acabando el tiempo, pero vamos a pausar para apuntarles a los jóvenes de ACT que impulsaron dos papers que describen los DR4 liderado por Steve Choi, Iola y otras fuertes contribuciones de la gente aquí abajo a la derecha. La imagen aquí es la cobertura de cielo que tenemos para examinar la CMB. Lo que se ve en negro, esa imagen curva como culebra, es la galaxia. Es un sistema de coordenadas que toma nuestra galaxia, que normalmente se vería como una banda en el Ecuador, y se movió aquí. El color más oscuro en el ploteo, el rojo oscuro, tiene la mayor sensibilidad, y el azul y celeste es donde hay menos. Aquí está el ploteo que trata de mostrar lo que puede traer ACT al juego cuando se tiene un instrumento tan increíble como Planck. Planck toma mediciones de todo el cielo y eso se muestra arriba a la izquierda, pero ACT tiene mediciones de casi la mitad del cielo. Lo que se muestra a la derecha no son datos de ACT, sino de Planck, pero tratando de mostrar la cobertura de ACT, pero ACT tiene mayor resolución. A la izquierda se ven los datos Planck y a la derecha se ve qué sucede cuando combinan los datos. Pueden ver lo que se ve borroso aquí, empieza a verse más definido aquí, y específicamente pueden ver puntos fuentes empiezan a destacarse en rojo y otras características. Otra cosa que trae ACT es información de la polarización, que se puede ver quizás aquí abajo, que los datos de Planck son ruido, es como el mismo tipo de color de izquierda a derecha, y las figuras, pero la izquierda, como tiene ruido, se ve más brillante con ruido aleatorio, pero cuando se combinan ambos, se obtiene este fome, sin embargo, una polarización con características. Quizás no se encuentra con esto, pero hay sensibilidades similares con la temperatura, excepto que ACT no es sensible en bajo multipulsos, no tiene buenas mediciones, y ACT y la combinamos con WMAP, que hace buenas mediciones. Y eso es lo que hemos hecho. Voy a saltar esto, lo que nos escribe donde ACT tiene sensibilidad contra otros instrumentos, y vamos a ir al final. ACT toma sus mediciones y ACT y WMAP apoyan el resultado de Planck, y como ACT era más sensible en la polarización que Planck, esto dice que las mediciones que tiene grandes contribuciones de la polarización, que rastrea la velocidad del universo temprano, da el mismo resultado para H0 con las mediciones anteriores que no tenían tantas mediciones. Y ahí está. Nosotros opinamos y dijimos que Planck está bien, y parece ser que las mediciones del CMB difieren
de mediciones comparado a la supernova. Y una última diapositiva también. Soy la vocera de este instrumento que se conoce como el Observatorio Simons, que tiene el objetivo de se va a colocar cerca de ACT, y esto es una colaboración gigante que incluye todos los colaboradores de ACT, incluyendo otros de, por ejemplo, el proyecto Polar Bear y otros. Con el Observatorio Simons vamos a poder realizar más mediciones y mejores que H_0. Así que muchas gracias, y gracias a la colaboración con ACT en particular. Genial, muchas gracias. Esto fue una charla fantástica de las mediciones de ACT, y ahora voy a abrir la discusión. Así que hay varias preguntas en las preguntas y respuestas. Comencemos con una pregunta sencilla. ¿Cómo se explica la diferencia en valores de la constante de Hubble? ¿Alguna teoría preferida, digamos eso? Bueno, creo que hay un número de papers que destacaron que lo más sencillo que salta a su cabeza no funciona. Por ejemplo, hagamos que la energía oscura sea muy grande tempranamente y después más pequeña más adelante. Hay varias razones de por qué parece que las soluciones sencillas no funcionan, o a veces que se requiere una solución sencilla más otro truco para lograr que funcione. Imagino que solamente porque trabajo en los experimentos de CMB, me pregunto si es que puede haber un problema con las mediciones de la supernova. Sí, pero estos tienen, digamos, métodos similares, independientes, que subyacen las computaciones. Es interesante, especialmente las mediciones de punta del gigante rojo, también los masers, las mediciones geométricas también, que parece coincidir con la supernova. ¿Verdad? Sí, cierto. Es un poco extraño. De hecho, tuve que describirle a mis estudiantes que ellos no sabían que antes encontrábamos H_0 como esto. De la misma forma, 50 comparado a 100. Es otra lucha ahora, otra lucha. Sí. Me pregunto, ¿qué piensa el panel? ¿Alguien del panel tiene algún punto que adivinan aquí? Abro al panel, por favor, díganos. Muy bien, en cuanto a ese tema, yo quiero saber exactamente cómo mides los errores en la constante de Hubble en CMB, porque creo alguien no vaya a querer adivinar quién, porque puede ser la gente de galaxias o también BSM, o quizás ambos, que subestiman las barras de errores, tomando en cuenta algo sistemático, que no toman en cuenta cómo estiman los errores para la constante. No estoy segura si es su pregunta, pero todo el programa es realizado por examinar todo el espacio cosmológico y ver la probabilidad y marginalizar los parámetros. Es como un tipo de Bayesian. Y colocamos parámetros tipo nuisance, por ejemplo, el hecho de que vemos puntos fuentes en los datos, no hablé de eso, y el espectro que les mostré no habla de eso, pero los puntos en los datos aparecen en una L grande, pero literalmente si son distorsiones o ruido de Poisson, saben que es una forma que va a tomar, pero no saben cuál es la amplitud. Es un ejemplo sencillo de alguno de los parámetros de molestia o tipo nuisance, con la cual marginalizamos los errores. Suena razonable, pero saben, como estadística de Bayesian, no tomar en cuenta el tipo de escenarios realistas. Hay que tomar en cuenta todos los escenarios o muchos tipos de escenarios realistas. Otra pregunta que tengo es más una observación técnica.
al borde de sus imágenes ACT obtienen algún tipo de distorsiones en las imágenes, por ejemplo, con las ópticas IR cuando ven el borde del cielo, el borde del detector. Sí y no, lo que obtenemos es que para poder crear los mapas, tenemos que observar el mismo punto en el cielo millones de veces. Escaneamos el telescopio muchas veces sobre el área. Por varios años tenemos muchas fuentes de datos que sumamos para estimar el valor del mapa. Lo que significa es que en los bordes del mapa no tenemos tantas observaciones porque tenemos el conjunto que tiene miles de detectores y lo escaneamos en este movimiento y los bordes solamente la visitaron un número pequeño de veces. Tenemos efectos en los bordes que son de preocupación debido a ese proceso de que el ruido es distinto cuando uno se mueve en el mapa. No es tanto distorsiones, sino como barras de errores mayores. Sí, ok, porque en óptico en Near obtienen ambos. Ahora, nuestra resolución es realmente pequeña comparado a donde está lo grueso de los datos. En ese sentido, nos preocupa menos de cosas directas que sucede en la óptica. Creo que es, digamos, bastante, digamos, no es tan directo al compararlo con lo óptico. Bien, voy a dejar que los demás pregunten. Gracias. ¿Deberíamos ir entonces a Julio? Hola, sí, gracias Thomas y Susan por la charla. Esto no era mi pregunta, pero no puedo evitarlo. Acerca de la pregunta H0, H sub 0, H0, como destacó al principio, la razón entre la distancia y la velocidad, que es una medición directa local. H0 del CMB es un parámetro en el modelo que tiene muchos otros parámetros. Me pregunto que si tuvieran un valor que se mide localmente, ¿qué cambiaría en la interpretación de la CMB? ¿Cuál sería la vaca sagrada para matar en este análisis que tienes el CMB para decir, ok, H no es 60 y 70, lo que sea? ¿Qué tendrían que sacrificar que es tan importante? Bueno, esto se relaciona a la pregunta de Thomas al principio. No creo que una persona ha podido describir un modelo del universo que nos lleve a ese punto. Creo que también eran los datos. Uno va a los datos, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué hay que sacrificar? ¿Cuál es? ¿Es una cosa única que es consistente con esa suposición que hay que considerar? Es esta red de cosas que da el valor real de H0. Es como un juego con la estadística de Bayesianas y pueden colocar muchos goalposts, entonces es distinto. Es como el ploteo de Areola que tuvo todo en constante menos H0 y hace estos pequeños cambios. Por lo tanto, hace cambios y solamente mostré la temperatura, el espectro potencia TE hace cambios en los distintos espectros de potencia. Así que se puede decir que se medir todo eso mal, por eso que ACT lo viera en vez de simplemente Planck fue buena idea. Parece ser que es algo realmente que está en el cielo de microondas. Eso es lo que pensé. Mi pregunta era acerca de cosas que mencionaste al principio y que saltaste quizás un poco lo que la gente llama la verdadera medición que trajo el tercer Nobel de observaciones, la polarización.
con inflación. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Creo que a propósito lo evitaste, que fue controversial hace algunos años atrás. ¿Cuál es el estado ahí y cuál es el prospecto de ACT? Estos B-modes primordiales tienen un impacto en las escalas grandes angulares. No hace mediciones en las pequeñas escalas angulares, por eso lo salté para esta charla y también porque es para todo un coloquio en sí, pero con el Observatorio de Ciencias estamos construyendo un número de instrumentos para tratar de sondearlo. En el entretiempo, el equipo que pensó que lo encontró antes continúa expandiendo y están operando en el Polo Sur, el otro sitio muy bueno, y continuaron. Yo diría que entre ese equipo, el Observatorio Simons y este experimento CMB gigántico que se conoce como CMB-S4, que sería un instrumento y los distintos experimentos. Ahora, la meta es colocar el límite en los B-modes en un lugar más o menos donde no puede ir mejor debido a los foregrounds en la galaxia. Así que, ¿qué tan cerca lo estamos definiendo? No lo sé, ¿qué tan grande es? Si es grande, quizás puede estar en un disco. ¿No lo tenías esto en uno de los primeros floteos? Sí, bueno, sí. Los datos están muy cercanos. Sí, pero eso tiene que ver con qué tan grande era. Se me olvida lo que está ploteado en esta diapositiva, pero conoce las formas de los B-modes, de la física, entre comillas, sencilla. Es la amplitud que no se conoce. Creo que mostró una amplitud del parámetro R especial que era 0.1. Esto es bastante grande. La idea es realmente sacar el parámetro 0.1. Bueno, no me acuerdo cuál era el número real, pero sí. Muy bien. Manuel tiene una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, Susan, por la charla. Muy buena charla. ¿Cómo se distingue entre polarización del plasma primordial y la polarización de, digamos, las galaxias entre medio o la materia entre medio con la dispersación? Es una gran pregunta. La pregunta si el CMB dispersa cosas y gana polarización, ese problema es literalmente algo que no sucede mucho porque solamente 1 o 2% del CMB se dispersa de cualquier modo sobre otra cosa o de otra cosa. Es interesante si es que para la polarización pudieran ver cuando el CMB se dispersa de los electrones en los pozos grandes potenciales en los conjuntos. Es una buena idea porque es una pequeña señal, pero lo que dijiste de emisiones en nuestra propia galaxia, eso era el que fue medido por el equipo que pensó que vio los primordiales en CMB, y era que parte de nuestra galaxia emite radiación, es algo polarizado. El método que utilizan las personas para diferenciar la polarización de polvo de la polarización primordial son dos cosas. Hay que tener mediciones en un gran gama de frecuencias porque el polvo no emite como un cuerpo oscuro de 3 Kelvin, sino la temperatura que es como un cuerpo oscuro, pero no
si tienen distintas frecuencias, pueden tratar de separar las cosas que se ven como un cuerpo oscuro se me ve, y también pueden separar cosas que rastrean otras cosas en la galaxia como patrones, pero es difícil y es eso lo que va a limitar la habilidad de restringir los B-modos primordiales, al menos que sean grandes. Gracias. Vamos a Enrique ahora. Gracias por la gran charla. Quería preguntar, cuando mostraste el mapa de CMB al principio de la charla, hubo un punto frío que pareciera estar más prominente que los otros. En cuanto yo entiendo, la gente ha dicho en el pasado de que es un poco difícil explicar este punto con nuestras teorías actuales de cosmología. Me pregunto si aún es el caso. Si puedes comentar eso, por favor. Creo que es todo un tema de estadísticas. La gente habla del efecto de mirar en otro lugar. Es estadísticamente poco probable de cuántas tareas estadísticas se puede hacer en un conjunto de datos y cuántos serían poco probables. Es difícil entender eso. Creo que es el estado actual. Gracias. Y terminemos con la pregunta de Alejandro. Rolando, muchas gracias por la buena charla. Fue muy claro, muy buena presentación de CMB y experimento. Y manteniéndose en ese aspecto, quiero comentar de cómo la tecnología se ha desarrollado por estos experimentos. Como habíamos mencionado, los primeros experimentos eran subdesarrollados y ahora son muy sensibles. ¿Cuál ha sido los grandes hitos que impactaron en estos años? ¿Cuánto de eso ha sucedido por las universidades y cuántas han sido contribuciones de alumnos? Y en ese contexto, ¿cuánto pueden decir que la búsqueda de entender el inicio, la gran escala y las grandes preguntas, el universo produce un impacto sobre los efectos de sociedad conocidas por tecnología y conocimiento? No son tres preguntas, entonces veamos. ¿Te refieres en desarrollo de capital humano, por ejemplo, que tantos alumnos titulados han contribuido y han hecho que estos instrumentos son posibles y después hacen otras cosas? Los estudiantes de posgrado. Eso es cierto, algo genial en mi opinión de trabajar en cualquier cosa en astrofísica es que a la gente le gusta y se sienten comprometidos, empoderados y quieren trabajar sobre esto. Sé que en ACT hemos tenido un éxito aparentemente increíble con gente que entra como estudiantes de posgrado o postdoctorales y inmediatamente pueden hacer un impacto gigante en cómo hacemos las cosas, y después tenemos toda esta competencia de otros que hacen cosas similares y tienen algo de éxito también. Esas dos cosas, bueno, pienso que la CMB tiene un gran historial de que los que trabajan en la CMB obtienen puestos en universidades, así que tiene este impacto sobre la sociedad que atrae gente y después los mueve hacia carrera académica, alcanzan más personas y emocionan más personas en esta ciencia pura. Pero quizás te referías tecnológicamente. Yo estoy muy emocionada que utilizamos refrigeración de dilución. Lo que creo que es interesante es que el mundo de computación cuántica le encanta utilizar esta refrigeración. Quizá ayudamos a avanzar en su búsqueda de utilizar la refrigeración de dilución. ¿Y qué pasa con otros aspectos?
habló de metamateriales para los lentes. Y si comparamos los primeros detectores con los nuevos detectores, todo el trabajo hecho para desarrollar los TES, en mi opinión, hay un gran desarrollo de nuevas técnicas y quién sabe para qué se van a utilizar a futuro. La cosa es que creo que las cosas son acumulativas. No creo que alguien va a tomar el conjunto de ACT y utilizarlo en otro lugar, pero sí tomarían un aspecto del ACT que comprueba que puede hacer algo y después solo colocan el diseño para el siguiente instrumento, incluyendo los instrumentos submilímetros y los que van en satélites como Lightbird, entre otros. Sí. Sí, no creo que hay algo que van a tomar directamente de ACT y colocar en otro proyecto tal cual, pero se alimentan los otros proyectos. Ok, genial. Entendemos que te tienes que ir a otro compromiso, pero tengo una última pregunta que surgió de Tomás Rojas. ¿El proyecto de Starlink es un verdadero problema para las observaciones en este acto de banda? Sí, nos preocupa por la interferencia de radiofrecuencias. Nos preocupa, sí, sí, sí. Hay una señal de que el Starlink, las empresas involucradas son algo sensibles y no quieren tirar su radiación a cada ancho de banda en Atacama, pero ciertamente es una preocupación. Cualquiera de ustedes que tienen forma de protestar o que hagan una mejor forma de que estas zonas libres de radiación sean invadidas por Starlink, por favor háganlo. Genial. Muchas gracias. Vamos a terminar ahora. Muchas gracias a todos por unirse. Gracias, Susan, por tomarse el tiempo por este proyecto. Gracias. Por favor, llenen la encuesta después de terminar. La siguiente charla va a ser el 30 de octubre, dada Paul Hoyningen-Huner, quien es un profesor de filosofía que se especializa en la filosofía de ciencia y ética de filosofía. El título de esa conferencia es ¿Por qué la ciencia tan confiable? Y este es el tema real, así que por favor únanse a esta y todos quédense sanos y seguros hasta el siguiente webinar de oro en astrofísica. Adiós.